Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Instituto Juan de Mariana. Hoy vamos a hablar con el profesor Miguel Anxo Bastos y vamos a hablar, bueno, básicamente de él y de algunos temas que son de interés dentro de su obra y gran parte de los cuales, bueno, pues se comparten todos los meses en la web del Instituto Juan de Mariana. Y sin más, bueno, pues profesor Bastos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy amables. Bueno, enhorabuena por la concesión del premio del Instituto Juan de Mariana. La verdad es que estamos encantados, tengo que decirlo, con que el jurado haya tomado esta decisión. Y vamos a hablar, pues, un poco de todo. Para empezar, me gustaría comenzar por preguntarle por los inicios de su formación. Es licenciado en Económicas y luego también es licenciado en Políticas. Sí. ¿Qué le llevó a seguir una carrera y luego otra? Primero agradecerles el premio. Creo que es inmerecido, pero claro, no le puedo decir que no. Visto que el jurado pues, me honró, pues no creía que sería demasiada soberbia renegar de él, pero creo que es inmerecido. Pero bueno, aparte de eso, respondiendo a su pregunta. A ver, a mí me gustó siempre, creo que desde pequeño, la economía. No sé si eran aquellas cosas que había de Galbraith, ¿no? La hora de la incertidumbre, un libro que tenía allí que de pequeño no estaba por allí y yo recuerdo de pequeño que me gustaba seguir la política, me gustaba mucho pues seguir por la bolsa, a ver, sin entender mucho, ¿no? Pero ver que me gustaba aquello de los mercados financieros, me gustaba ver cómo funcionaban, me gustaba ver pues, a los ministros así hablando en la tele lo que decían y así, intentando descifrar lo que querían decir. Y me llamó la atención y decidí estudiar economía. Y bueno, el estudio de economía, básicamente, casi toda, es buena parte de ella lo que se llama economía política. En el sentido de que es una forma de estudiar la economía desde el punto de vista de un legislador o cómo asesorar a un legislador para que tome cuáles son las medidas de política económica o de política social pues más correctas en cualquier momento. Esa es la idea de la economía política. O sea, ponerse en la piel, Adam Smith, Ricardo, lo que hacen es decirle al gobernante cómo tiene que hacer pues, si quiere conseguir unos determinados objetivos. Entonces vi, claro, que la economía sola no me llenaba. Entonces decidí estudiar al paralelo que hacía el doctorado, la carrera de políticas por la UNED. Hice el doctorado en economía de la burocracia, estudios y de administración pública, y decidí estudiar la política. Entonces, creo que eso complementa muy bien. A mí no, estoy de acuerdo. Además, ya sabe que Hayek decía que el economista que solo sabe de economía no sabe de economía. Sí. Porque en el fondo es... Esos son los estudios formales, que son digamos, los grados formales que tengo. Pero después, claro, me gustan muchas otras cosas. Me gusta leer los títulos viejos, por ejemplo, de ciencia política y sociología. Por eso la sociología me gusta mucho también. De hecho, el papel que tengo yo pone licenciado en ciencias políticas y sociología. Entonces, me gusta mucho la sociología. No tengo títulos en historia, pero me gusta la historia, me gusta la literatura, me gustan muchas cosas. Entonces, claro, pero formales estos, y más o menos en lo que me especializo. Y creo que me da una buena comprensión. Entender las dos cosas me ayuda a entender de los dos lados de la balanza. Porque creo que el politólogo muchas veces piensa que todo es poder, que todo es fuerza, que todo se puede conseguir con voluntad o que todo se puede conseguir pues, teniendo, pues, digamos, apoyo popular o lo que sea, ¿no? Que simplemente que es una cuestión de voluntad, que el gobierno se ponga y haga una cosa y el economista dice lo contrario, dice que hay límites, que hay cosas que no se pueden hacer, que hay cosas que si se hacen pues tienen consecuencias negativas, pero a su vez creo que el economista muchas veces es muy ingenuo respecto de la política. Hablan así del regulador o hablan así como si fuera un ser angélico. Sí, estoy de acuerdo. Un ser angélico que toma las decisiones por el bien común. Y la política me entendió que no es así, pero creo que se complementa muy bien. Entonces, sí, en el fondo la economía lo que enseña es que hay ciertas regularidades, sí, ¿no? O ciertos procesos propios de la sociedad que impiden al político elegir los medios y el resultado. Puedes elegir los medios, pero entonces no puedes elegir el resultado. No, tiene que optar y que no puede hacer todo lo que quiera y que hay límites y que hay cosas que no puede hacer. A mí siempre hay una frase que repetía mucho el viejo von Baber, ¿no? Que decía que el poder no puede derrotar a la ley económica. Y eso siempre me intrigó mucho, ¿no? Von Baber era a mí uno de los austriacos más grandes. No es el que más se estudia, pero es uno de los más grandes. Y decía así como que el poder no puede derrotar a la ley económica, ¿no? Entonces siempre me llamaba la atención
la atención a ese punto, ¿no? Esa idea de que el poder político lo puede todo, ahora se reviste de democracia, ¿no? Y entonces, una parte de las ideas que circulan por los medios de comunicación es que los mercados no son democráticos porque no se comportan como dice el proceso político democrático que deberían comportarse. Es que no tiene por qué ser así tampoco. Bueno, yo digo lo que se dice. Son analogías que se hacen eso de $1 un voto, €1 un voto, ¿no? Sí, no es sí. así, porque no estás diciendo una cosa, estás diciendo para ti mismo, no estás implicando en muchas ocasiones decisiones para los demás, estás diciendo yo valoro las cervezas, o valoro el tomate, o valoro el azúcar o el aceite, y no es que vote, simplemente voy y lo adquiero, pero no quiero no voto para que los demás tengan que adquirir lo mismo que yo. Creo que es una mala metáfora que se usa muchas veces, pero se quiso usar esa metáfora no recuerdo bien quién fue, pero se usó esa metáfora del voto para explicar los procesos económicos. Sí. Y yo creo que no. Pero muchas veces se piensa, por ejemplo, ahora vemos en Francia, ¿no? Vemos en muchas huelgas y tal, la gente protesta y tal, como las dinámicas del repertorio todo de las protestas, ¿no? Y vemos allí que tal. Pensando que simplemente por protestar se puede, digamos, por ejemplo, arreglar el problema de las pensiones, ¿no? Podrá el problema de las pensiones cambiar de forma, podrá ser que en vez de pagarlo uno, lo paguen otros, pero no arregla el problema global de las pensiones. Por ejemplo, en el caso francés, es decir, que es un problema de que hay muchos gastos y relativamente pocos ingresos. Cómo se reparte eso es otra cuestión, pero el problema no lo arreglan, ¿no? Digo yo, ojalá se pudiera arreglar el mundo con voluntad política, y ojalá se pudiera arreglar el mundo con la fuerza. Ojalá se pudiera, porque no habría pobreza en el mundo. Simplemente llegaría un gobernante y decretaría, como la Constitución francesa de 1848, creo que fue a iniciativa de Louis Blanc, no recuerdo mal, que declararon abolida la pobreza. La prohibió la Constitución. Porque es un señor, es muy poderoso, es el gobierno de Francia constituido, ¿vale? ¿Y qué? Porque la prohíbe va a acabar con ella. Entonces digo, si fuera cuestión de fuerza, solo bastaría, por ejemplo, un país pobre, la India o un país así, simplemente hacen huelga a la gente y ya suben y ya cobran como en Dinamarca. No, si fuera cuestión de fuerza, pues ya sí, claro. Hacen una huelga, protestan, suben los sueldos y ya decretan. Y ya está. Y ya está. Pues no, eso es lo que me enseñó la economía a mí, que eso no puede ser. Hay un usuario, Ulises, que tiene una pregunta. Luego la voy a recoger porque tiene que ver con algo que pensaba preguntar, pero antes que nada quería entrar un poco en la figura del profesor. Todos hemos tenido un maestro o una maestra, alguien que un poco nos ha señalado el camino. ¿Cuáles han sido los suyos? Tuve varios, mira, en el colegio, pues tuve, por ejemplo, a don Benito Somoza, un sacerdote, ¿no? Tuve a don Luis Collazo, tuve varios, ya no creo, tuve muchos, pero recuerdo a ellos. Por ejemplo, tuve pues en la universidad pues a don José Vilas Nogueira, que en paz descanse, es decir, que fue mi maestro que me metió en el mundo académico y en el estudio de la política, porque antes la política se estudiaba en las facultades de económicas. De hecho, sí. la primera facultad que hubo en España era la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. Estaban las facultades todas juntas, y todo en un centro. Y no me parecía mala idea. Pero antiguamente se estudiaba en política. Entonces el profesor Vilas me enseñó la política, me enseñó a amar la política y a gustarlo. Después, don Ramón López Huevos, un buen marxista, pues me enseñó así también a amar la economía. Porque la enseñaba... No es que mis profesores fueran malos, yo creo que seguían como mucho el libro, que seguían mucho digamos, el programa, seguían mucho, no sé, y ellos en cambio pues me incentivaron que había otras cosas, que había discusiones, que había otras cosas, no solo enseñar el programa. Y después, claro, supongo que será el método, no creo que fueran malos profesores, que tuve muchos, claro, estoy diciendo algunos, también profesor Arias en la Universidad de Vigo, ¿no? Pero no es eso, es que enseñaban, por ejemplo, yo veía la economía y me ponían ahí unos cuadros, unas cruces, y SLM, ponían la famosa cruz de Keynes, y yo eso no lo veía, decía que eso que tiene que ver con los problemas que veo yo de pobreza, pues de desigualdad, de paro, ¿no? de riqueza, cómo eso explica cómo se crea. No, eso vi unas curvas, explicaban allí que si cortan la fisa con ordenada y tal, y después todo lo reducían a unas ecuaciones, las funciones de consumo de Wesenberg y tal, y toda una cosa, pero yo no veía vida. También me enseñaron pues, a gustarme la cosa. El profesor Subo, por ejemplo, López Suárez me enseñó curiosamente, a pesar de ser muy crítico, me enseñó a Mises, fue el primero que me enseñó a Mises. Me manda a leer el socialismo. Pues le iba a preguntar por eso, porque yo había
había escuchado la historia, que por lo que veo no, bueno, no sé si es compatible o no, de que había llegado a Mises porque estaba estudiando asuntos relacionados con la administración y le cayó el libro de burocracia de Mises. Todo un cajón. A ver, fue una especie de casualidades, ¿no? A ver, yo no sabía ni que existían estas cosas. Lo más de derecha que había allí en la universidad en mis tiempos era Keynes. Era así, todo me está diciendo medio una broma, pero realmente la única política que veía así era de ese estilo. Yo tuve una formación muchos profesores bastante marxista en ese sentido. Pero por lo menos el marxismo tiene una cosa, en el marxismo hay vida. Intenta explicar las cosas y tiene un sistema. Pues dice, pues estos son los proletarios, son explotados por el patrón, te explicaba las cosas, ¿vale? Yo no, después vi que no me convencía, pero por lo menos intentaban explicar y tiene cierto atractivo y no divagaban con matemáticas ni con cosas de ese estilo, que pueden ser muy útiles, pero a mí yo no le veía vida aquí, ¿no? Yo hice una tesis en administración pública, en temas de administración pública, y ahí fue donde leí, por ejemplo, la burocracia de Mises, o donde leí, por ejemplo, hace días el libro de Walter de Soto del socialismo, pues ya avanzada la tesis, el libro de Walter de Soto de cálculo económico. Pero en los cursos de doctorado tuve un curso de doctorado de teoría económica del socialismo. Eran los tiempos en que había recién caído el comunismo y estudiamos esto. Y ahí estudié a Mises. El profesor nos enseñó, el profesor López López tiene un libro también sobre el cálculo, es crítico, o sea, es de corte marxista, pero explicaba a Mises, explicaba a Hayek, explicaba estos debates. Fue donde tuve yo curiosidad por esto. Y después, pues no sé, lentamente fui derivando. Un día en un kiosco, compré el libro de Hardy de la economía de una lección, estaba en una colección de bolsillo, que es muy buena, por cierto, que ahora ya no la hay, creo que estaba en la editorial Folio. Sí, yo la conozco. Tenía libros de todo lo tal, pero compré el liberalismo de Mises, que creo que estaba en esa colección, y compré el de Hardy, fue cuando empecé a ver cosas que nunca había visto. Las intuía, Yo las intuía, pero nadie me había dicho que eso estaba formalizado o explicado de forma académica. Ya. Claro. Es decir, entonces no fue una caída del caballo, sino que fue pues, un proceso de aprendizaje más o menos... Sí, fue un proceso de aprendizaje. Siempre hay un día. Es un fenómeno de umbral. Que te acuestas marxista como era yo y te levantas que no lo eres. Pero siempre hay un umbral, siempre hay un momento. No sé cuándo fue exactamente ese momento, pero tuvo que haber un día que pasara de una cosa a la otra. No sé exactamente qué día fue, pero cuentan de David Horowitz que estaba en una librería. Él era pues marxista, era el gran intelectual de la nueva izquierda, ¿no? Estadounidense. Sus padres eran profesores comunistas y tal. Entonces estaban en una librería viendo un libro de una escuela marxista que consideraba que era errónea y tal. Entonces se le ocurrió la pregunta de ¿y si el marxismo fuese un error? Y solo de concebir esa pregunta se desmayó. Solo de pensar que todo lo que estaba basada la vida de sus padres y de él mismo pues pudiera ser erróneo, ¿no? Y eso no quiere decir que tuviese un momento de caída del caballo. Siguió, digamos, un proceso largo de evolución. Pero bueno, sí, efectivamente este tipo de procesos pasan. Y después, con el tiempo, tuve la suerte de conocer a don Jesús directamente porque le pedí una carta de recomendación para ir al Mises Instituto, a un curso de verano. Muy amablemente me la hizo y desde entonces me mandó sus libros y los leí. Y entonces ya empecé a verle sentido a la escuela, empecé a acercarme a la escuela y empecé a ver de una forma sistemática, digamos, la economía. Y me sirvió la escuela austriaca también para entender otras corrientes de pensamiento. Es que, de hecho, le iba a preguntar también por eso. O sea, ¿cómo se relaciona la teoría austríaca con otras escuelas de pensamiento? Bueno, primero, la escuela austríaca, si se fija, es una escuela crítica, nace en medio de la crítica. Aparte de proponer cosas en positivo, es una escuela que nace en medio de la crítica. Nace con el método de Einstein, con el debate del método de Menger con Smoller y la escuela histórica alemana. Después, pues, va a haber debate al marxismo, o sea, pero para debatir al marxismo lo explica, hay que explicarlo en qué consiste, ¿no? Entonces, si un austríaco tiene que conocer pues, otras escuelas. Rothbard, por ejemplo, critica el keynesianismo.
Bueno, y otros. si nos estuviese escuchando alguien, que seguramente sí, de la llamada Escuela de Oviedo, ¿no? Algún seguidor de Gustavo Bueno, dirá que es así como evoluciona la ciencia. La ciencia evoluciona a partir de crítica, y cuando tienes que criticar al otro, pues tienes también que reflexionar sobre tu propia Escuela de Oviedo me posición. gustaría conocerla más. Leí algunos libros de Gustavo Bueno y de algunos de sus discípulos, como Armesilla, y me interesa, son interesantes, o de, ¿cómo se llama? De Iván Vélez, o de Sí, el cierre Pedro categorial. Iso. No, sí, leí cosas. Se centran mucho en la historia. Armesilla es un señor interesante, tiene cosas interesantes. También tiene vida, quiero decir, ¿no? Tiene Sí, vida, sí. dice cosas. Podemos estar a favor o en contra de ella, pero dice cosas. Y Gustavo Bueno leí un par de libros, pero no leí su sistema filosófico, porque yo no soy filósofo, entonces tengo miedo de no comprenderlo bien. Eso es un concepto de cierre categorial. Pero leí algún libro de esos de Europa, sobre España no es un invento. Leí los libros, digamos, más políticos de él. Sí, pero me decía que la escuela austríaca había nacido como una crítica, y le preguntaba cómo se vinculaba la escuela austríaca con otras escuelas de pensamiento. Es una escuela que afirma, la escuela austríaca yo la entiendo como un método. Y de hecho Estoy de acuerdo. no es una escuela que te dan un carné, que te apuntas a ella y te dan un carné. Se entiende que son austríacos los autores que siguen un método, digamos, una forma de razonar parecida, que consiste en el subjetivismo, sobre todo en cuestiones de precios y de valores, y el individualismo metodológico. Y después que usan un método deductivo, lógico-deductivo, no usan un método empírico. Y después llaman, externamente, lo que más llama la atención es que rehusan usar las matemáticas en el análisis, ¿no? En sus estudios. Eso básicamente es la escuela austríaca. A partir de ahí, desde ese método, pues individualismo, van derivando conclusiones, y conclusiones que son discutidas y son puestas a prueba. Son puestas a prueba, uno de forma positiva, pero otra forma contrastando o criticando lo que dicen otras escuelas. En ese aspecto, la escuela austríaca, aparte de que entiendo que a día de hoy ninguna otra me convenció. Y mire una cosa, si hay otra cosa que me convence, yo me cambio. Sí, porque yo, pues gracias a Dios, pues no puedo permitirme cambiar. Es decir, no vivo de la escuela austríaca. Claro. No, digo que el cambio de ideas es una cosa compleja, no es tan fácil cambiar de ideas. Es decir, Yo cambié de ideas, pero muy joven. O sea, no sé si sí, eso cuenta. pero el cambio de ideas no es solo un cambio de ideas, a veces es un cambio incluso, por ejemplo, de trabajo. ¿No? Ya. En el sentido, bueno, por ejemplo, usted trabaja en el Juan de Mariana, pues si volviera marxista, Sí. pues igual no podría trabajar ahí. Si yo trabajara en un sindicato, Claro. o trabajara en un trabajo de estilo, el cambio de ideas me es más difícil. No quiere decir que no pueda hacerse, pero digo que es más difícil. Sí, porque Muchas veces tiene implicaciones incluso personales. implica costes personales también. ¿No? Pues cambios, no porque cambios de amistad, no porque los amigos dejen de hablar, a mí nadie me dejó de hablar cuando cambio de ideas. Pero tú Sí. simplemente andas en otros ambientes, andas en otros circuitos, Sí, digamos, sí, sí, sí. que vas abandonando, digamos, una cosa, entonces tienes ciertos costes. Y yo estoy de acuerdo, o No sea, es yo fácil, veo no la es escuela fácil el cambio. austríaca. Yo respeto mucho lo que cambia, aunque sea varias Sí, veces, que cambia. sí, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Lo veo igual. Yo tengo la misma visión de la escuela austríaca, como básicamente como un punto de vista más metodológico. En el fondo, la gran aportación es esa, y luego a partir de ahí, bueno, yo creo que el método es veraz, y ha dado luz a una serie de teorías económicas e incluso teorías más allá de la economía que son interesantes. Yo sé que al menos hay un proyecto de crear una especie de teoría unificada de la ciencia desde la escuela austríaca. Es decir, igual que Einstein se planteaba la teoría unificada de la física, uniendo la relatividad con la teoría cuántica, hay quien está planteándose crear una teoría unificada de la sociedad a partir de la metodología subjetivista de la escuela austríaca, y en concreto de Ludwig von Mises. ¿Qué posibilidades de éxito le A cree que ver, puede yo tener? Mises era un dualista metodológico, en el Sí, sentido de que pensaba que hay un método para las ciencias humanas o las ciencias sí, sociales y hay un método para las ciencias naturales, porque sí, las ciencias, digamos, humanas implican acción.
implica acción consciente y voluntaria. Entonces, no sé hasta qué punto puede unificarse. Vi algún... No, pero no lo digo. Lo que digo, quizás he hecho mal en poner el ejemplo de la física, ¿no? Pero no, una teoría social, no una teoría de la sociedad y de la física, no. Teoría social. Una teoría social completa o, digamos, hacer historia desde la escuela austríaca. Hacer, eso sí. Pero yo creo que se puede aplicar a teoría política desde la escuela austríaca. Es decir, sí. Creo que pues se puede y se debería hacer. En el ámbito de las ciencias sociales. En el ámbito de las ciencias sociales. Repito, en el ámbito de las ciencias físicas soy ignorante, entonces no sé si Sí, lo ponía como ejemplo, pero quizás se no. podría aplicar o no. Yo creo que no, pero bueno, decir, no hay, mi mi palabra no tiene especial relevancia. No conozco, sé que hay un método de las ciencias físicas. Creo que sí. Además, creo que la economía sola, austriaca, sin refuerzo. Los marxistas creo que lo entendieron, en ese aspecto lo entendieron mejor. El marxismo es un sistema, por eso siempre es muy atractivo y es muy interesante. Porque no solo hay una economía marxista, que la hay. Hay por ejemplo, una crítica literaria marxista. Yo recuerdo leer el libro de Arnold Hauser, ¿no? La historia social de la literatura y el arte. Es un análisis marxista de la literatura y el arte. Bueno, pero por lo menos tengo un análisis de literatura, que hay un montón de sociología marxista que estudia las clases, la estratificación, lo que sea, desde un punto de vista marxista. Hay historiadores marxistas. De hecho, buena parte de la historia que se enseña en las facultades a día de hoy es marxista. Y cuidado, y no solo porque los profesores sean de eso, sino porque es la mejor historia, probablemente. O por lo menos son los que mejor estudian, los que más se dedican al estudio de estas cosas, ¿no? No quiere decir que no haya buenos historiadores, pero ellos se preocupan de eso, hacen trabajo intelectual. Sí, la verdad es que desde el marxismo, claro, el marxismo es muy atractivo porque efectivamente porque trabaja. Crea digamos, todo un sistema que además tiene la pretensión de comprender la historia. Entonces, como desde el punto de vista intelectual es muy atractivo. Es decir, yo aprendo el marxismo, por medio del marxismo soy capaz de entender nada menos que la evolución de la historia humana, pues eso es... Yo leo historia, pues, que se encuentra con Perry Anderson, que se encuentra, por ejemplo, con la escuela de Annales, se escuela con Eric Hobsbawm, que tiene un trabajo muy atractivo sobre el origen del capitalismo. Sobre la Perry Anderson es uno de los mejores historiadores de la antigua, por ejemplo. Sí, la transición entre la antigüedad al feudalismo, por ejemplo. Sí. ¿No? Pero claro, ellos trabajan, nosotros tenemos algo equivalente. Bueno, yo llevo muchos años diciendo que el futuro de la escuela austríaca está sobre todo en la historia. La historia, en la sociología, en la antropología. También. Porque son, digamos, ciencias que complementan muy bien lo que estamos haciendo, ¿no? Usted lee, por ejemplo, a David Harvey, que tenemos un autor muy interesante, ¿no? Muy marxista, ¿cómo se llama? La historia breve del neoliberalismo. Tiene un montón de trabajos sobre el nuevo imperialismo. Tiene un montón de trabajos, es un geógrafo. Hay una geografía también muy potente. Digamos que se preocupan. ¿Qué pasa? Nosotros, yo creo que el método austriaco es muy bueno y el método austriaco es así. ¿Qué pasa? Yo creo que hay los austriacos les gusta mucho estudiar el dinero, por ejemplo, o estudiar la economía. Porque ahí están cómodos. Es decir, pues ahí normalmente acertamos bastante. Pues bueno, a ver, están cómodos también. Como objeto de estudio es apasionante en el sentido de que es muy complejo. Decía Robertson en un libro muy pequeño pero muy interesante titulado Money, decía que las cuestiones monetarias son de una complejidad intelectual detestable, decía él, ¿no? Sí. Entonces, digamos que como es tan complejo y hay autores que se replantean incluso las mismas bases de la teoría monetaria dentro de lo que podríamos llamar el paradigma austríaco, es decir, que es un tema muy complejo y hay mucho terreno para la investigación y tal cual. Pero es verdad que hay otros muchos campos que yo veo todavía dentro de la economía. Digo que estamos cómodos en el ámbito de las finanzas, porque ahí pues tampoco estamos acertamos bastante, pues lo hacemos bastante bien, o lo hacen bastante bien los que se dedican principalmente a esto. Pues incluso se les puede sacar rentabilidad a nivel de empleo, pues puedes trabajar en una casa de finanzas, puedes trabajar en muchas cosas de este estilo, ¿no? Es decir, y es útil.
Pero claro, otros ámbitos pues, son menos, digamos, menos atractivos y están menos cultivados. Yo olvido, por ejemplo, estudios, por ejemplo, del desarrollo. Porque los países crecen o no crecen, o porque un país, que eso a lo mejor es una metáfora mala, ¿no? Pero porque un país progresa, otros no progresa. Es un poco encuentro. Y es medio austriaco, y poco. Es decir, desde un punto, no quiero decir que no haya estudios del desarrollo, quiero decir estudios de la pobreza, por ejemplo. ¿No? Estudios, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? La teoría económica y regional, la economía de la localización, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos ahí un premio Nobel incluso, como es... ay, se me ha olvidado el nombre. Vernon Smith, no. No. Mundell. ¿Cómo? Mundell. No. Mundell estudió las áreas óptimas del dinero, pero no, si hay una cosa, pero austriaco, ¿quién trabaja esas cosas? No digo austriaco, digo... No, pero estoy diciendo que hay muchas áreas de la economía que no se tocan. Krugman estudió la economía también regional. tiene geografía de esto. Pero quiero decir, con problemas de escala, por ejemplo, ¿no? O de diseño de organizaciones. Claro, ese tipo de temas no nos gusta. Y ahí la escuela austríaca con la teoría del cálculo tiene mucho que hacer, ¿no? Pero en muchos ámbitos, ¿no? En muchas áreas de la economía. Pero, por ejemplo, sí hay, por ejemplo, la economía de la empresa se ha empezado ya a estudiar desde la metodología austríaca. Si no, algún trabajo vi, pero aún no vi una gran obra ni una gran monografía. No quiere decir que no exista. A lo mejor quiere decir que yo no estoy al día, ¿no? Pero quiere decir que sí, que bueno, Foss, por ejemplo, Foss o esto se llama. Tiene un trabajo muy bueno, tienen trabajos, creo que trabajaron ahora en una editorial un trabajo de ellos así sobre la empresa, ¿no? Sí que hay temas, pero digo que es un tema, por ejemplo, esas grandes obras de Mintzberg, ¿no? Sobre el poder de las organizaciones, sobre la estructura de las organizaciones. No me gustaría que alguien se animase a esto, igual que, repito, que se animase a la historia. Yo a los historiadores jóvenes, tenéis todo por hacer. Todo por hacer, es decir, interpretando desde el punto de vista de la escuela austríaca todos los fenómenos económicos de la antigüedad, incluso los fenómenos sociales, etc. La sociología, la antropología, la literatura. Paul Campbell es el que trabaja estas cosas, ¿no? Hay mucho por hacer ya sobre el campo de la historia, es prácticamente inabarcable. Pero también seguramente faltan, porque claro, los miembros, por así decirlo, o los seguidores de Marx, incluso hay seguidores de Marx que no son políticamente marxistas, pero metodológicamente sí. Sí. Son legión, porque, bueno, hay una tradición enorme, hay una literatura desbordante, hay mucha tradición, digamos, y mucho conocimiento, y sin embargo, pues quizá la escuela austríaca hasta el momento no ha tenido esa suerte, ¿no? de encontrar una legión de estudiosos. Habrá, pero quiero decir que me gustaría animar a que estudiasen unas cosas, incluso también la política, ¿no? Teoría del Estado, sí. Cosas que me gustaría que se animasen a... Porque a veces busco y politólogos que sean así, solo así lo único así más tal es Benjamin Ginsberg. Luego, estoy viendo varias preguntas. Una de ellas le preguntaba si es compatible creer en el liberalismo, en la sociedad libre, vamos, y en Dios al mismo tiempo. Claro, es que sí. Bueno, para mí sí lo es, no es que yo pertenezca a ningún... Son debates distintos, pero una sociedad libre sin religión yo la veo complicada. ¿Por qué? Porque la religión, tal como está planteada, repito, no es una cuestión política, no es de creencia. La religión, tal como está planteada, es religar, es decir, que las personas compartamos una serie de valores comunes, de la forma que entendamos que los demás pues, nos van a responder en esos valores comunes. Lo que es difícil es establecer unos valores comunes en ausencia, digamos, de algún tipo de valor común o de principio ético compartido. Porque si a ver, esto es un tema filosófico, tampoco soy yo el más adecuado para tocar, ¿no? Pero claro, pero si usted tiene una ética y yo tengo otra ética, ya tenemos que empezar a lo que diría un COS y estos tenemos costes de transacciones distintos. Yo tengo que empezar a ver si usted es una persona... Claro, porque me dirá usted, ¿y por qué es malo hacer eso? Es malo para usted, yo tengo otra visión. Ya, claro. No, ¿qué? Vale. Y para mí,
lo que me explicaba Max Weber. Claro, si yo sé que usted tiene una moral que, por ejemplo, que le permite robar o le permite robar a los que no son de su grupo, pues yo ya voy con precauciones al comercio. Tengo que tomar garantías, eso me encarga de relaciones. Si usted que sé que sé que más o menos es una persona pues, que comparte los mismos valores, pues me puedo confiar más en usted, ¿no? No quiere que sea un único factor, ¿no? Pero yo creo que, además yo no soy liberal, en el sentido estricto de Y la palabra. luego, desde el Pero punto que de sí, vista, a yo ver, creo que la religión sería digamos, el cemento que podría unir, o la religión, cada uno con la suya, que podría ser dentro de cada grupo el cemento que une a la sociedad, sin necesidad de usar un orden coercitivo. y de hecho, claro, sí, porque, y de hecho, si uno estudia historia, se va a dar cuenta, yo creo, de que la religión, por lo menos hasta la Revolución Francesa, y si no, incluso hasta la actualidad, la religión es un asunto fundamental y para entender la historia, digo, y más que la relación entre el liberalismo y Dios, le quiero preguntar la relación entre el De Dios liberalismo es otro debate. Es otro debate que me ya, fascina. y el catolicismo. Sí, no, a ver, son dos debates. Mira, el debate de Dios es un debate que me fascinó siempre. Yo creo que hay dos debates así que son casi totales. Es el debate del cálculo, uno de ellos. Es un debate que, si se pone uno a rascar en él, le lleva a estudiar todo. Tiene que saber qué es un precio, tiene que saber un montón de cosas para entender los mercados, tiene que entender pues, los sistemas de Estado, de planificación central. O sea, tiene que saber un montón de cosas. Y la idea de Dios también es una idea que también me supera porque requiere saber de muchas cosas, ¿no? Requiere, aparte de filosofía, pues requiere a lo mejor saber algo de biología o estudiar biología. Por a mí, de hecho, el interés por la biología o el interés por determinadas partes de la física, así muy superficial, obviamente, ¿no? Me llega por el estudio de Dios, ¿no? Claro. ¿De dónde viene la vida? Y porque decían Oparin y tal, la charca cósmica y tal, y la charca esa que había allí, de famosa la charca de Oparin, o otros experimentos de Miller y Urey, siempre están demostrados que no era así, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan darse, que de momento aún no se sabe de dónde viene la vida, o sea, de forma taxativa, me refiero. Hay hipótesis, algunas muy elaboradas, pero cómo se transforma, digamos, la materia inorgánica en materia orgánica, o sea, cómo se monta un ADN, cómo se monta una cosa por el estilo, que lo que dicen no es tan fácil, ¿no? ¿De dónde viene la materia? Por ejemplo, el argumento Callan, ¿no? ¿De dónde viene la materia? Vale, pues sí, el Big Bang, pero antes del Big Bang, ¿y eso cómo aparece eso? ¿No? Es decir, son preguntas complejas, ¿no? Que a mí dice que no son tan resueltas y veo que hay gran debate al respecto, ¿no? Y después a nivel filosófico, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Siguiendo con Es un debate, las... es una forma de creer en Dios, es una religión más o menos instituida, es la que sigo yo, básicamente. Pero bueno, yo creo que es muy compatible con el capitalismo. Sí, sí, Ese es el viejo también lo debate. creo. Es el viejo debate de Rothbard, por Siguiendo ejemplo. con las limitaciones, bueno, con las posibilidades que tiene la escuela austríaca, y yo he hecho en falta un estudio más profundo, y eso que la escuela austríaca ha hecho una gran contribución al respecto, pero un estudio más profundo de cuál es el papel del Estado en la economía y en concreto el papel del Estado tal como lo conocemos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Estado del bienestar, con ese protagonismo del gasto público tan desaforado, con esa capacidad de regular la economía con un punto de vista prácticamente totalitario, ¿no? Totalitario en el sentido de que tiene la pretensión de regularlo todo, ¿no? A ver, el intervencionismo no es nada nuevo. El intervencionismo existió en muchos imperios antiguos. No con el grado, digamos, de sofisticación que tiene a día de hoy, ni con los medios que hay, digamos, de recaudar tributos o de controlarlos, pero el imperio inca era un imperio bastante redistributivo, tenía algo de este estilo. Pero el imperio helenístico, ¿no? Los imperios helenísticos, por ejemplo, Ptolomeo Filadelfo, ¿no? Creo que fue en Egipto. Pues era un imperio, un reino, un imperio, pues que también tenían muchos grados de intervención. Los romanos también pusieron decretos de precios. Es decir, no es una cosa nueva. Y instauraron estados de bienestar, si se le puede llamar así, incipientes, en el sentido de que había reparto público de aceite y de pan, ¿no? Y había diversiones públicas. Que había no era sofisticado en el sentido de que no se justificó con una teoría de los derechos, como plantearon Titmus y Marshall, por ejemplo, cuando desarrollaron
la teoría de la ciudadanía, no establecen el concepto de derechos, no establecen pues estas teorías pues, de Gunnar Myrdal, ¿no? Que fue uno de los padres también del estado del bienestar, pues esto de la igualdad, de que no haya diferencias entre clases. Entonces, está mejor elaborado teóricamente, ¿no? Y que pasa que implica un control de la economía, pero yo creo que al final, por desgracia, porque lo ideal sería también, yo no es que sea mal, ojalá fuera así, que se pudiera, digamos, mantener que la gente no fuera pobre y así solo por decreto. El problema es que tiene unas consecuencias en la economía que, digamos, que limitan el propio crecimiento y que matan el propio estado de bienestar en sí mismo. De hecho, la prueba está en que yo veo que no es un sistema especialmente imitado en el resto del mundo. Yeah. Los tigres que están creciendo así no veo que imiten, por no es el modelo europeo de la cuna a la tumba, no, que tenemos aquí, sino que ensayan en sistemas más de mercado, por ejemplo, para la protección social o para la protección de la salud o para los sistemas de pensiones, ¿no? Pienso en Singapur, por ejemplo, pienso en otros países que están innovando al respecto. Es decir, el modelo nuestro tiene, yo creo que se mata a sí mismo. Sí. O que muere de éxito. Pues la verdad es que es lo que aparece desde luego por respecto al estado de bienestar y claramente el sistema de pensiones. ¿En qué ámbito se estanca? Sí. Mire, Europa hace tiempo que no crece nada, que está estancada. Yo en clase pregunto, de los trastos que llevan ustedes aquí a la clase, aparatos, computadores, todo tipo de cosas modernas que llevan, ¿cuántos están hechos en Europa? Y sobre todo los softwares, ¿cuántos están hechos en Europa? Ya. No, por eso digo, medios tenemos población inteligente, tenemos buenas universidades, ¿por qué no innovamos nada? ¿Por qué no somos capaces de hacer nada? ¿No? Bueno, porque tenemos este declive demográfico tan grande, ¿no? Por eso yo creo que el Estado de Bienestar en ese aspecto muere de éxito. Profesor, ¿dónde le gustaría hacer una contribución valiosa para la cual pues se le recordara durante un tiempo? No creo, no es mi intención ni me creo. Bueno, pues simplemente para satisfacer su curiosidad. A mí me gustaría estudiar el cálculo, más a mí me gustaría desarrollar el teorema del cálculo en otros ámbitos. Por ejemplo, me gusta mucho el tema de los imperios. Esto es, si los estados tienen un límite o no. Un límite de capacidad, o si hay un momento que implosionan. Pero en intensidad, o sea, en la intervención que tienen, eso ya lo explico el socialismo, pero también en extensión. Si hay un tamaño máximo de los estados. Entonces, si puede existir un estado mundial y que son mejores los estados pequeños o los estados grandes, digamos, a efectos de este estilo. Me gustaría por ahí. También en el ámbito de las organizaciones. ¿No? La idea que también plantearon austriacos como Rothbard de que las empresas tienen un límite. Sí, eso decía Rothbard en Mala Economía del State. Pero no lo desarrolló mucho. Me gustaría no, simplemente lo planteó. No es que lo vaya a hacer, yo que probablemente no sea capaz. Pero de hacer una contribución me gustaría hacerla ahí. También en teoría del Estado. Y luego, me gustaría ser capaz de demostrar que el Estado no es necesario. Por lo que destaca, entre otras cosas, es por su capacidad. Al principio le preguntaba si tenía algún maestro. Hoy puedo preguntar a varios por quién es tu maestro y muchos van a decir que el profesor Bastos. Pues mal maestro tiene, pues encontrar los mejores. Bueno, pues es su criterio. Esto es así. En cualquier caso, es lo que hay. Entonces, quería preguntarle también cómo valora su figura como profesor. ¿Se siente contento con ella? A ver, ¿Hasta dónde quiere llegar? Como buen subjetivista, le diré que cada alumno le puede decir una cosa distinta. Claro. ¿No? Y eso además, eso lo uso de prueba para explicar el subjetivismo. Cuando hablo de esto en clase. Y mira, la clase es la misma para todos ustedes. A unos les gustará, a otros no les gustará nada, y a otros les será indiferente, pero el bien es el mismo. El bien es el mismo, la clase es la misma, pero porque a uno le gusta, a otros no le gusta, o se enfadan y a otros les da igual, ¿no? Cuando el bien es el mismo. Pues ahí tienen una prueba de subjetivismo, que no hay un valor objetivo en mi clase. Y paso el mismo trabajo, y pasa el trabajo realizado es el mismo, la hora de tal, y cada uno de ustedes valora de forma distinta mi hora o 2 horas de trabajo. Muy bien. Bueno, pues... Entonces, cada uno tendrá una opinión al respecto. Bueno, la verdad es que la opinión que yo recabo es muy buena. Yo una cosa sí que soy honrado, sí que me tomo las cosas en serio. Claro. O sea, las preparo y las llevo bien estudiadas. Otra cosa que repito, que me salgan bien.
Porque yo esas cosas modernas del PowerPoint no me gustan. PowerPoint es una forma de asegurar, es decir, vale, que no voy a tener fallos porque ya tengo ahí todo escrito y todo así. Pero no se arriesga. Yo siempre digo que tiene que ser así como decían que son los toreros, ¿no? O que te tiran piedras o que te sabes a hombros. Que tienes que ir allí, no a hacer creo que le llaman faena de aliño, ¿no? Yo no soy Sí, estoy de acuerdo. Tiene que uno a salir a arriesgar un poco, como un cantante que canta en directo, puede salirle un gallo, o puede cantar mal, te pueden tirar piedras, pero también puedes tener un día, pero es que no vas a tener un día de gloria si vas a amarrar. Entonces, te puede salir bien. Yo creo que alguna clase alguna vez me salió bien, pero no es para mi gusto. Y muchas supongo que saldrían mal, pero bueno, eso es una cuestión de... Pero repito, me la tomo en serio, ¿eh? Voy allí y siempre nervioso. ¿Siempre nervioso? Siempre nervioso. ¿A estas alturas también? Nervioso, aunque vaya una cosa más común del mundo, como dar una clase que ya vi muchos miles de ellas. Es decir, no, tiene que ir nervioso, como el primer día. Bueno, eso quiere decir que se toma muy en serio a los alumnos. Sí. La verdad es que los alumnos lo valoran. Está claro, muchos se sienten discípulos suyos y nos quedamos con esa idea. Le agradezco que se haya tomado el tiempo de hablar con nosotros y nada más. Le veremos a no muy tardar porque tenemos la cena en la Cena de la Libertad en Madrid, en el Casino de Madrid. Animamos a los que todavía no se hayan apuntado a que lo hagan, porque yo creo que todavía hay sitio, no estoy seguro, pero creo que sí. Y nada más, profesor, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos habéis acompañado, que habéis sido legión. Y nada, seguid atentos a las actividades del Instituto Juan de Mariana. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.